la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, en el día de hoy tenemos la palabra del Señor que se encuentra en Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Así que le voy a pedir que busque Habacuc, capítulo 1. El título es, hermanos, Las quejas de Habacuc. El capítulo 1 leemos el versículo 1 en adelante y dice: la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos. Padre mío, ante tu presencia, una vez más, venimos para darte gracias porque tu palabra ha sido leída y te pedimos en este momento que a través de tu Santo y Divino Espíritu nos hables, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, tomé este pasaje bíblico y le titulé Las quejas de Habacuc, porque jamás había yo leído en la palabra de Dios alguien que hablara de esta forma a Dios. Alguien que a Dios le hiciera estas preguntas: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Imagínense, es como si el profeta le está reclamando a Dios, le está preguntando de una forma acusatoria a Dios: mira lo que me haces ver, mira lo que ocurre a nuestro alrededor, la situación que estamos viviendo ya es el colmo. Y Habacuc le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, no me oirás? ¿Cuánto tiempo vas a pasar sin escucharme? Este es el profeta hablándole a Dios de esta forma. Clamo y pareciera que no me escuchas. Veo violencia, veo iniquidad, veo destrucción. Los juicios no son verdaderos. El impío amenaza al justo y la justicia sale torcida. La justicia que se lleva a cabo en los tribunales sale torcida. La verdad se esconde y surge la mentira. Eso es lo que veía Habacuc. Y cuando leía todas estas cosas en este pasaje, no podía yo dejar de ver un espejo de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, en el mundo entero. Pareciera que Habacuc describe nuestra situación actual. Al preguntarle de esa forma a Dios, nuestra situación actual, el país está dividido en problemas políticos sin decidir por cuál. Y mucho menos nosotros los cristianos, enfrascarnos en un partido político. No, señores, pero el mundo se encuentra así y nuestra nación está dividida de esa forma. Los fundamentos bíblicos están colapsando. Donde quiera que prestamos atención, la palabra de Dios
no significa nada. En los tribunales la sacaron de las cortes. No se permite tener un cuadro mostrando los 10 mandamientos. La oración es el hazmerreír de la gente. Se ha eliminado, por supuesto, la educación bíblica en las escuelas porque se puede enseñar cualquier otra cosa menos Biblia. Ese es el país y la nación donde vivimos, y el mundo, hermanos, está así. Y gente viene de otros países para encontrar libertad. Están muy equivocados, porque la libertad no la da un partido político, la da Cristo Jesús. Pareciera que Habacuc estuviera hablando de nuestra condición actual. Las iglesias declinando o cerrando. Pareciera que los impíos se mofan cada vez más de la verdad de la palabra de Dios. La gente está infectada del COVID y está muriendo aún con la vacuna que han puesto. Eso es. Hoy día por la mañana escuchaba las noticias recientemente que el número ha acrecentado. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos viviendo en los tiempos que Habacuc, como profeta, estaba profetizando. El temor y la expectación por lo que viene. Que terremoto en Argentina algunos días atrás. Que terremoto en el Medio Oriente de nuevo. De 7 puntos en la escala de Richter. Tremendos terremotos. Que estaban diciendo que puede que por fin el cinturón de fuego que le llaman, que comienza desde Los Ángeles hasta el cono sur, se va a prender. Y por supuesto, ya está atravesando por uno de los países centroamericanos y el volcán de Nicaragua o de Guatemala está en erupción. Todo lo estamos viendo, hermanos. Pareciera que estuviéramos viviendo las palabras de Habacuc. Hay una inseguridad por el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestro trabajo. Pero la noticia buena que tengo, hermanos, es que nuestro Dios no ha sido destronado todavía. Dios todavía sigue siendo el soberano Dios del universo. Cristo Jesús sigue siendo todavía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra, la cual se mofa el mundo de ella, sigue siendo la santa palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue siendo la regla infalible de fe. Y sigue siendo la ética moral para el hombre, quiéranlo o no. Y sigue siendo lámpara a mis pies y a tus pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Y sabe qué cosa? No hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Cristo, pase lo que pase en este país o en el mundo entero. Esa es la gran diferencia, de que como cristianos tenemos una esperanza. Hemos llegado al tiempo post-bíblico prácticamente, en el cual nos habla el Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos dice que el injusto siga haciendo injusticias. Y el impuro siga siendo impuro. Hemos llegado al momento determinado de nuestras vidas en el cual debemos tomar una decisión. Si somos o no somos. Pero a medias, Dios los vomitará de su boca, dice su palabra. Pero el sermón continúa y los sermones continuarán. Y la gente seguirá perdiéndose y otros seguirán acercándose a Dios. Otros seguirán yéndose de la iglesia y otros seguirán haciéndose miembros del cuerpo de Cristo. Pero hay una diferencia. Hay que tomar una decisión. Hay que decir si somos o no somos, pero a medias no. No podemos estar en dos aguas. No podemos estar plantados en dos terrenos. Un árbol que se desarraiga y se planta en otro lado
ocurre lo que le llaman un choque, un shock, y va a morir. Mejor plantarse en un lugar donde pueda hacer fruto, donde dé fruto a 100%, donde se predica la palabra no adulterada y donde nos guste o no nos guste, Cristo sigue siendo el Señor de nuestras vidas, aunque nuestras carnes opinen lo contrario. Ese versículo no se acaba ahí. Ese versículo dice que el malvado siga siendo malvado, pero el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose más para Dios. Dios quiere una determinación para con nosotros. Habacuc le reclama a Dios. Habacuc, casi pienso yo que enojado por todo lo que veía, el desastre, la maldad, el pecado, la injusticia veía él. Se llevaba a cabo lo que el profeta Isaías decía. A lo malo lo iban a engrandecer y a levantar, y a lo correcto lo iban a esconder debajo y hacerlo desaparecer si fuese posible. Es el tiempo que vivía Habacuc. Habacuc le dice a Dios en el capítulo 1, versículo 13, ¿son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Es sorprendente, hermanos, las palabras que decía Habacuc. Y yo hice un círculo a esa palabra. ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Déjeme decir una cosa, hermanos. Dios verdaderamente guarda silencio. Dios continuamente guarda silencio, pero va a haber un momento en que va a venir con voz de mando y con trompeta de Dios, y todo ojo le verá y todo oído le oirá. Y ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí es cuando dice la Biblia que las rodillas temblarán y la gente va a tenderse, y dice la palabra que se va a cumplir, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, pero va a ser muy tarde. Va a suceder lo mismo que sucedió cuando Noé levantaba aquel arca, el hazme reír de la gente, si nunca había caído una gota del cielo. ¿Qué estás haciendo, Noé? Haciendo un arca. La gente conocía de los barcos, pero no conocía de lluvia. ¿Para qué vas a hacer un barco en medio del desierto? El agua está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de aquí, en el mar, si es que se llamaba Mediterráneo en esos tiempos. Pero el nombre de Noé está escrito en Hebreos como el hombre de la fe, el que le obedeció a Dios. Y cuando el arca fue terminada y comenzó a caer la lluvia, la gente comenzó a clamar, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba cerrada la puerta. La Biblia dice que muchos doblarán sus rodillas y clamarán y toda lengua confesará a Dios, pero será demasiado tarde. Es verdad, Dios guarda silencio, pero nunca, hermanos, está ausente de tu situación. Dios no está ignorante de lo que nos pasa hoy, en este momento. Mientras hablaba hoy con alguien, no podía controlar aquella persona sus lágrimas y lloraba mientras yo le decía, tú eres valiosa para Dios. Aunque te hayan desvalorizado alguien, aunque te digan que no sirves para nada o que eres fea o que no has logrado nada en la vida, Dios te dice, yo di mi vida por ti.
eres valiosa, mi sangre la derramé, porque vales más que los tesoros de esta tierra. Las lágrimas no se podían detener, porque Dios nos da valor, y de lo vil y necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Pero un día, lo vil y necio del mundo, estaremos adorando a Dios, y los sabios van a estar temblando sus rodillas y tiritando sus dientes por no haber creído a la palabra de Dios. Pero Dios guarda silencio. Sí, en el momento Dios muchas veces calla. Y por eso Habacuc le decía a Dios: ¿por qué callas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Me escuchas y no me respondes? ¿Dónde estás? ¿Sabe, hermanos? En una oportunidad hubo un hombre, un niño que se llamó Ray Charles, un prodigio en la música. Y hasta que el hombre tocaba el piano de una forma pero formidable, sin ver dónde ponía sus dedos. Era totalmente ciego. Y a los 10 años, cuando era un niño ya ciego, sucedió lo siguiente. En su niñez, por causa de una enfermedad, poco a poco fue quedándose ciego. A los 10 años de edad, se tropezó en una silla. Quedó tendido en el piso llorando. Su mamá lo ve, pero a propósito no lo levanta. Lloró para que lo recogieran, pero luego hizo silencio y pudo escuchar a su alrededor. Se acercó al fuego de la hoguera. Su madre suspira y él la escucha. Y le dice: no te veo, mamá, pero puedo escucharte. Ella responde: sí, hijo mío, no temas. Estoy aquí cerca de ti. Es una historia real. Ese niño tendido en el piso, llorando para que alguien lo venga a buscar. Su mamá estaba al lado. No iba a dejar que cayera al fuego. Estaba vigilándolo. Pero ella quería que él aprendiera por sí solo. Y tanto aprendió que se comenzó a movilizar sin ningún problema, aún siendo ciego. Y tocó el piano mejor que usted y que yo. O que Priscila en este caso acá. Aún siendo ciego. Hermanos, nosotros no sabemos por qué nos suceden todas las cosas. No sabemos por qué las cosas no salen como uno quisiera, pero la palabra de Dios nos promete y nos dice: todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo. Es un absoluto bíblico. No sabemos por qué nos debilitamos y nos cansamos, pero la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No sabemos por qué caímos enfermos, por qué tenemos diabetes, cáncer, muerte o el COVID. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es la resurrección y la vida, y Él fue el primogénito de los que seremos resucitados para vivir eternamente. No sabemos por qué los matrimonios sufren penas y derrotas, y muchos de ellos yo he tenido que dar consejería, pero la palabra de Dios sí me enseña de que cordón de 3 dobleces, esposo, esposa y Dios en su seno, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos declara: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué tenemos que hacer? La misma palabra de Dios nos dice:
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sabe lo que pasa? Después de todo los reclamos que Habacuc hizo a Dios, por fin logra entender. Y por fin Habacuc logra decir las palabras: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Nadie meta bulla delante de Dios, nadie reclame delante de Dios. Él se lo decía a él mismo. Él aprendió de que por más que reclamemos, Dios va a llevar a cabo su santa, perfecta y divina voluntad. Aunque creamos que la voluntad de Dios no es la correcta, nos equivocamos, porque la voluntad de Dios es lo mejor para sus hijos. Y todo obra para bien para los que aman y temen a Jehová. Habacuc entiende que tenía que dejar de preguntar: ¿hasta cuándo, Señor? Habacuc entendió. Pero mi pregunta es: ¿entendemos nosotros? ¿Entendemos nosotros que ya no debemos reclamar más? ¿Cuántos de nosotros reclamamos? Interesantemente, yo había terminado el sermón del día de hoy y al orar me puse a reclamarle a Dios por algo. Y ahí me di cuenta: ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué le estoy reclamando a Dios por eso? Tenemos que aprender a no reclamar, a no más murmurar, ni hacer más comentarios contra Dios, ni contra los hermanos. Habacuc supo separar sus palabras, supo separar lo que era angustia y gozo en Dios, porque se puede tener gozo aún en medio de la angustia. Habacuc supo separar la angustia, como les digo, del gozo, y aunque todo, dice él, se terminara, él iba a alegrarse en Jehová. Yo voy a alegrarme en Jehová, no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando en el día de hoy, no importa lo apretado que esté en las finanzas, no importa que cada vez que me mire vea un hombre o una mujer débil, delicada o enferma o enfermo. No importa las condiciones, voy a alegrarme en Jehová. Y Habacuc pudo decir que sus pies iban a ser como de ciervas. En una oportunidad yo fui allá, esta última vez con mi esposa, a Chile. Y mientras manejábamos por el Cerro Alto, me pareció algo pero intrigante, sorprendente. Ciervas en el monte, pero así de parado el monte. Y sin embargo ellas estaban subiendo o bajando sin ningún problema. ¿De dónde sacaban el balance?, pensaba yo en ese momento. Nunca me recordé de ese momento que Habacuc había dicho que sus pies iban a ser como de ciervas. No importa la condición del camino, no importa si el camino se pone súper alto, complicado y difícil, o incluso resbaladizo, esas ciervas anclaban sus pezuñas en la tierra, sus cuatro patas, y nadie las podía quitar. Subían o bajaban entre piedras y rocas. Habacuc decía que sus pies iban a estar plantados en lo establecido por la palabra de Dios. Habacuc decía que iba a andar en las alturas de Jehová. Qué cosa más hermosa. Aprender de la palabra de Dios. Confiar que la palabra de Dios nos asegura y nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará.
y que condenaremos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Cuando tenemos, hermanos, confianza, fe en las palabras establecidas por Dios, nada ni nadie nos puede detener. No importa si el gobierno se quiebra en pedazos. No importa si el mundo niega a Dios. No importa si hay terremotos, huracanes o los volcanes están haciendo erupción. No importa si hermanos se van de esta iglesia a otros lugares a ser testigos de Jehová. Y por alguna razón los digo. Pero la palabra del Señor dice que el que es injusto, que se haga injusto más todavía. Pero el que es justo y el que es santo, que se santifique más todavía en medio de cualquier circunstancia y situación. Porque Dios está con nosotros y Él no nos desampara. Quiero terminar, hermanos, con un cántico. Siempre le pido a mis hermanos que cuando yo diga un cántico, ellos no lo piensen dos veces y los músicos se pongan de un salto de pie y vengan inmediatamente para acá. Porque cantamos para adorar a Dios. Pero las canciones tienen un significado muy especial. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Es una promesa a Dios.